Gracias, diputado presidente. Yo quiero en primer lugar, diputado presidente, antes de... ¿Cuánto tiempo tengo, diputado presidente? 30 minutos. Antes de hacer algunas reflexiones, decir que voy a votar por doña Silvia Charpentier Brenes. Es una profesional destacada, una economista de primer orden, creo que califica por su experiencia para estar al Banco Central, y también diferí de ella y el grupo de gente en este país que estuvo a favor del TLC. Pero yo creo, diputadas y diputados, que la dicotomía ideológica que se planteó por algún tiempo en Costa Rica, no solo en el marco del TLC, está superada, y está superada porque el neoliberalismo que aquí se trató de implementar y que se manifestó, por ejemplo, en el TLC, está muerto. Reitero, está muerto por la evidencia y por los análisis de los economistas neoliberales más prestigiosos y por la política. Yo aquí en la Asamblea Legislativa no veo a Liberación Nacional y a la Unidad, que fueron estandartes del neoliberalismo en Costa Rica, proponiendo hoy la privatización de nada. No los oigo en esa agenda. Esa agenda se acabó porque comprendieron que era un error. Entonces, esa dicotomía está muerta. Tampoco veo yo al partido Frente Amplio o a los sectores de izquierda de este país proponiendo nacionalizaciones. La evidencia es la que habla. Y hoy día yo creo que hemos llegado a síntesis muy interesantes, donde se acepta que es la evidencia de lo que trabaja y lo que no trabaja, lo que nos dice por dónde debemos marchar. A partir de una ideología que creo prevalece en este país, que la empresa privada es la maquinaria más eficiente de creación de riqueza, pero que tenemos que tener un sistema de impuestos progresivos y el Estado jugando un papel importante para garantizar que algunos bienes colectivos como el ambiente se protejan, y para también meterse en inversiones que a veces para el sector privado no son importantes. Yo creo que ahí convergemos. Habrán sectores todavía que crean que la mano invisible del mercado y la lucha por el que más fuerza tiene, que más tenga. A veces escucho al diputado Guevara Guti y suena como eso. Y a veces cuando algunos sectores en Costa Rica defienden el régimen de Venezuela, el régimen de Venezuela es un fracaso total en su modelo económico. Punto. Sobrevivió las locuras que ahí se quisieron hacer cuando los precios del petróleo estaban a niveles muy elevados, pero es un modelo económico que no funciona. Sí, hay que aclarar que hay menos corrupción en ese modelo que la que había en el modelo socialdemócrata y demócrata cristiano que había en ese país antes. Y eso generó la revolución que se quiso hacer en Venezuela y que se equivocara. La revolución que hace falta en América Latina es una revolución de la ética en la política y de la eficiencia del Estado. Y ahí es donde quisiera yo que convergiéramos y que la izquierda y la derecha de este país, excepto los extremos que quieren seguir soñando con fuerzas del mercado y privatización a granel, o los que quieren que Venezuela funcione económicamente, o la Unión Soviética, aparte de los pequeños grupos que todavía eso creen, yo quisiera que convergiéramos en este momento de la historia en la necesidad de que el Estado que tenemos funcione, porque nada hacemos los que somos medio estatistas con un Estado que tiene 2,000 y resto de millones de dólares y no puede ejecutar, o con plata para combatir la pobreza que se incrementa anualmente y no se reduce la pobreza ni las desigualdades. Tenemos que preocuparnos por cómo el Estado funciona, pero la evidencia muestra que esos extremos, los extremos neoliberales que aquí se trataron de plantar, no funcionan. La China comunista, con un modelo económico con altísima participación del Estado, lleva 30 años de ser la economía que más crece en el mundo, pero a la par están Taiwán y Corea, la República de China y Taiwán, Corea, la República de Corea, Japón, países que con una economía mixta donde el Estado ha jugado un papel gerenciador, por ejemplo administrando el sector financiero y no permitiendo que sea el mercado el que asigna el crédito, sino administrándolo desde las oficinas de planificación, han tenido un éxito rotundo si se analiza todo lo que ha ocurrido después de la Segunda Guerra o después de la Guerra de Corea, de los inicios de los 50. Y últimamente en los hechos, por eso los hechos son los que funcionan, los que tenemos que analizar y no los dogmas y los actos de fe.
Últimamente en Estados Unidos con la crisis se demostró cómo en la economía capitalista por excelencia, la que anduvo por el mundo poniendo condiciones y haciendo los países tragarse TLCs, programas de ajuste estructural, y que aquí mucha gente se lo creyó, Estados Unidos, cuando vino la realidad, acudió a medidas intervencionistas, estatizantes, que algunos hubiesen llamado comunistas. ¿Cómo enfrenta? Y no Obama, no solo Obama, ¿cómo enfrenta el presidente Bush II la crisis de Estados Unidos? Nacionalizando empresas para que no quebraran. Es decir, el Estado interviniendo para apropiarse de empresas. Nacionalizó las empresas, las industrias de vehículos. Las 3 grandes de Detroit fueron nacionalizadas para que pudiesen sobrevivir. Pero los principales bancos de Estados Unidos y del sector financiero, el Estado norteamericano dirigido por Bush, donde estaban gente de la ultraderecha ideológica, como nunca ha gobernado ese país, nacionalizaron los bancos y compraron el 70% de los activos de los 10 bancos más grandes de Estados Unidos para superar la crisis. ¿Dónde quedaron las fuerzas del mercado que aquí en Costa Rica algunos pregonaban como dogma que había que aceptar? En Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España, en todos esos países, la nacionalización, el estatismo chavista fue lo que tuvieron que acudir para superar la crisis. O sea, Chávez no ha tenido el monopolio de la estatización en los últimos años aquí. Estados Unidos, reitero, nacionalizó la industria de vehículos y casi todo el sector bancario y financiero. ¿Dónde quedaron las fuerzas del mercado? ¿Dónde quedó la magia del sector privado para sobrevivir por sí sola? Así es que está derrotada esa ideología. Igual que el comunismo fue derrotado desde 1989 cuando cayó el muro de Berlín. El estatismo simplista de creer que el Estado todo lo hace mejor es un error histórico comprobado por los hechos de los países que han prosperado. Es la economía mixta en que se decide por la dirigencia y la consulta y el diálogo dónde el Estado se mete, dónde no se mete, como lo demuestra Escandinavia y lo demuestra toda Europa. Y reitero China, y reitero Japón, Taiwán, Corea y Estados Unidos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos y de ahí para atrás, el sector agrícola de Estados Unidos sobrevive por la intervención del Estado en la economía agrícola, no subsidiariamente y marginalmente, profundamente. En Estados Unidos no ha habido mercado agrícola. Lo que ha habido es el Ministerio del Tesoro, el Tesoro norteamericano, subsidiando a la agricultura y protegiéndola para que tenga éxito. Es aquí en el trópico donde algunas personas se tragaron esa historia y ahora se tragan ya la historia de que el Estado sí puede intervenir. Por eso es que aquí en la Asamblea, reitero, aparte de don Otto Guevara, no hay propuestas de la política tradicional que levantó esas banderas elevadísimas y trató de comunista al que dijera que no. Ya no levantan banderas de estatización ni nada de eso. Perdón, de privatización. Entonces yo veo que el conflicto está superado y volvemos donde está la razón y la lógica, el caso por caso, el pragmatismo. La economía debe ser una economía en que el sector privado juegue el papel pivotal, pero con herramientas distributivas y con un Estado que intervenga para proteger ciertos bienes colectivos donde hay naturaleza de bien público, externalidades, características monopólicas, oligopólicas, para que el mercado sea regulado por el Estado. Y por eso yo creo que nosotros, sobre todo los que nos opusimos al TLC, debemos vivir la victoria del eclecticismo y no seguir zanjando disputas y ganando revanchas en este tipo de decisiones. Aquí nadie está en esa discusión. La discusión es si el Estado hace lo que debe hacer o si seguimos disimulando los abusos, los excesos y algunos privilegios que se dan a sindicatos, lo que exigen algunas personas. Y por eso creo que aquí también vamos a lograr un consenso para ver si se vale que a todos los empleados se le aumenten los salarios iguales o si las calificaciones y el desempeño cuentan o no cuentan. Yo cuando veo gente aquí a las barras que viene y se opone a estas cosas, digo, ¿será que son todos los malos empleados los que van a perder la anualidad? ¿Cómo puede ser que no se premie al que funciona bien y el que no funciona bien sea estimulado a funcionar bien, quitándole el incremento salarial de la anualidad? ¿Cómo puede ser que se le dé dedicación exclusiva a todo mundo? ¿Por qué? Si tal vez no hace falta que se dedique exclusivamente al cargo.
La gente que ha prosperado en la vida por lo general tiene por lo menos 2 jornadas y a veces más. ¿Por qué les vamos a quitar que en la noche vayan a trabajar y hacer más plata? Como conozco yo a toda gente que ha hecho algo en la vida es trabajando mucho. ¿Por qué tenemos que pagar dedicación exclusiva a quien no importa o prohibición que tenga otra tarea? Premiemos y retribuyamos ahí donde sea necesario. Y nadie está por quitarle derechos adquiridos a nada. Si este año se aprueba la ley de las anualidades, para rectificar lo de las anualidades, todas las que se ganaron a diciembre del año pasado a lo largo del tiempo quedan ahí, es un derecho adquirido. Entonces, diputadas y diputados, salgámonos de esa controversia. La controversia ha sido zanjada por el eclecticismo, el pragmatismo. Este mes, en el segundo número de la revista que se llama Finance and Development, una revista del Fondo Monetario Internacional, unas personas escriben ahí, unos funcionarios del Fondo Monetario Internacional. No son ujieres del Fondo Monetario Internacional, no, son el director de la división económica, el subdirector del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional y otro economista del Fondo Monetario Internacional, y dicen, a manera de pregunta en el título del artículo, que si el neoliberalismo fue sobrevendido, es decir, lo compraron más de lo que los debían comprar, cuentearon a la gente con eso. Y yo solo les quiero traducir aquí la última frase de ese artículo, lo que dicen el economista Jonathan Ostry, es el subdirector de la división de investigación, el economista Prakash Laungani es el jefe de división, y el economista David Furseri, un economista del staff de esta división. Dicen, los gobernantes e instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que aconsejan a los gobernantes, no deben ser guiados por actos de fe, sino por la evidencia de lo que ha funcionado en el mundo. La ideología, la comunista, la socialista, el neoliberalismo, son actos de fe y nada más. Debemos guiarnos por lo que ha funcionado. Y ahí al final del artículo, estos economistas, reitero, no del Departamento de Planificación del gobierno venezolano, de Cuba, no, del Fondo Monetario Internacional, dicen que hay que ponerle un poquito de atención a Joseph Stiglitz. Y los enterados saben que Joseph Stiglitz lleva décadas criticando la ortodoxia neoliberal. Así que estamos en un nuevo mundo, un maravilloso mundo en que tenemos que ver caso por caso dónde el Estado interviene, dónde es bueno dónde hay movilidad social, dónde podemos nosotros utilizar herramientas para que la gente esforzada prospere, dónde debemos estimular el empresariado, dónde es mejor que el Estado tenga un fuerte papel, donde los países exitosos protegen y por lo tanto no es justo que nos metamos nosotros a competir con ellos, como ocurrió con el caso agrícola en el TLC, que otra vez lo votaría en contra y otra vez trataría de que Costa Rica lo votara en contra. Es un absurdo lo que hicimos, abriéndonos a las importaciones agrícolas de un país que la subsidia, mientras nosotros nos habíamos comprometido en los programas de ajuste estructural, que también me opuse a eliminar los subsidios y el apoyo al agro. Donde debemos encontrar el campo común es que hagamos las cosas bien. Estos temas simples, cuantitativos, ideológicos, privatice aquí, reduzca acá, deben superarse. Veamos a ver dónde el Estado hace las cosas y sobre todo cómo las hace, porque no se vale que gastemos impuestos de las y los costarricenses, pobres, de clase media, ricos que honradamente se los ganan en sus empresas, que se han sacrificado, para que se quede en la burocracia, en los alquileres, en una institucionalidad que hace que la plata no llegue donde debe llegar, como está ocurriendo en este país. Amigas y amigos, el presupuesto para combatir la pobreza se incrementó en 14.2% en términos reales entre el 2010 y el 2015, y la pobreza extrema se incrementó en 2 puntos porcentuales, pasó del 5.8 al 7 punto y resto del número de familias de este país. ¿Cómo puede ser que hace 2 años aprobamos aquí 450 millones para infraestructura y no se ha gastado un 5, pero es que estamos lejos de gastar el primer 5? Que la carretera 27, la ruta 27 se duraran 32 años para terminarse. Lo que está pasando con la carretera San Carlos, algo hay aquí pésimo.
Entonces la discusión de más Estado, menos Estado, es de chiquitos, con todo respeto. Es la discusión, ¿cómo hacemos que el Estado funcione? ¿Qué hace la gente de izquierda con defender al Estado si el Estado no se explica a sí mismo porque no funciona con eficiencia? Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar es para que haya movilidad social, para que la gente esforzada, que nació en un barrio muy pobre o de peón de finca, no termine ahí su vida. Tenemos que actuar sobre las herramientas de movilidad social, para que la gente con su esfuerzo salga adelante, porque es la única manera, complementar las ayudas, las herramientas, las cañas de pescar con el esfuerzo de la gente. Y ahí sí tenemos que luchar, yo creo, por una educación pública de primera calidad, no una educación que estratifique a la gente y que los que más pueden, pues pueden educar mejor a los hijos y redundantemente tengan mejores oportunidades, y los que menos pueden tengan que ir a una educación pública que los condena a accesos de quinta y séptima categoría en el mercado de universidades y en el mercado del trabajo. Luchar por una educación de primerísima calidad, eficiente, es una medida de urgencia. Yo creo que debemos ser todos, con todo respeto, socialistas en materia de cañas de pescar. Debemos repartir las cañas de pescar, el crédito, como espero que se haga con Banca de Desarrollo, la educación con la educación pública, la salud con una caja que funcione, y no el desastre que tenemos en que ni siquiera le dicen a usted cuándo es la cita para la operación. Ya no es que es por 4 años en adelante, sino que no le dicen cuándo. Porque la tecnología sea asequible a todos los sectores, porque la cultura y el deporte sea asequible a todos los sectores. Socialistas en cañas de pescar y capitalistas en el esfuerzo empresarial, porque para financiar ese socialismo en cañas de pescar, ese acceso universal a una buena educación, por ejemplo, necesitamos empresarios privados que ganen bastante plata para que puedan pagar impuestos, porque si no ganan plata y les cobramos impuestos, los quebramos. Y entonces, ¿quién genera empleo y exportaciones? ¿O es que cuando hablamos de empleo es el Estado el que tiene que hacerlo? Para que lo haga hay que cobrar más impuestos. Estamos en un sector privado vigoroso, tranquilo, que puede operar sin mucha regulación, excepto la necesaria, y no con esa tramitología detestable, para después, por el otro lado, clavarlos con impuestos progresivos y quitarle parte de lo que ganan, porque eso es lo que hacemos. El impuesto es impuesto forzado para cumplir con la socialización de las cañas de pescar y que tengamos una sociedad con movilidad de abajo hacia arriba, porque tenemos educación que valga la pena y no lo que tenemos ahora. Y bienvenido el proyecto de la diputada Campbell Barr para forzar a las universidades a que a los 10 promedios de bachillerato de cualquier colegio del país, aunque no se ganen el examen de admisión, hagamos una acción afirmativa y tengan acceso a los cupos de las universidades. Eso es romper realmente el origen de cuna y las desigualdades que hay en la educación primaria y secundaria, forzando a ese acceso universitario con lo que tiene el proyecto, que es una actualización y una avance de los estudiantes previo a entrar a la universidad. Entonces, diputadas y diputados, yo creo que por ahí anda el consenso. Sector privado vigoroso, que invierta, que las pymes sepan que no tienen que pasar por esa infinidad de trámites, que haya certeza, que no esté un empresario metido en un proyecto y que de repente le salgan con una nueva regulación, sino que haya certeza sobre la regulación y las aplicaciones. ¿Qué es lo que daña? No es las regulaciones. Estados Unidos está lleno de regulaciones, pero son predecibles, no depende del capricho de un funcionario, ni de la política, ni depende de un burócrata ineficiente. Ese sector privado vigoroso, a la par del Estado, distribuyendo, protegiendo bienes colectivos donde hay, es imposible que el mercado funcione, garantizando la movilidad social con servicios de primera calidad para la gente pobre, que son los que tienen que ir a salud y educación pública. Es lo que necesitamos. Y ahí es donde yo veo las convergencias. Como yo sé que la derecha no se opone a que el Estado sea eficiente, aunque criaron las ineficiencias en este país. Ese Estado que hoy criticamos, ese Estado que no construye, que no gasta la plata de la pobreza, le hicieron los Oscar Arias y los Miguel Ángel Rodríguez y la derecha de este país. No la hizo Albino Vargas. No hay cosa más parecida en proteger y fomentar la ineficiencia del Estado que Oscar Arias y Albino Vargas. Oscar Arias lo crió él y su grupo, y Albino Vargas la defiende. Crearon ineficiencias terribles
Ese Estado no lo hizo, no se hizo en los 2 últimos años. Ese Estado que no funciona, esos privilegios de los sindicatos, esas convenciones colectivas fueron firmados por la clase política tradicional, una a una. No hay una sola que no firmara algún burócrata, algún jerarca de la política tradicional. Entonces, ¿en qué se diferencia lo que nos hereda la política tradicional en materia de eficiencia del Estado de lo que defiende Albino Vargas y alguna gente del Frente Amplio? ¿Cuál es la diferencia? Pero ambos están equivocados. Los que criaron este desastre de duplicidades y de ineficiencias, como hacer 4 superintendencias para un mercadito financiero como el que tenemos, como los que defienden esa ineficiencia, amigas y amigos del Frente Amplio y colegas sindicales. ¿Cómo van a defender ese desastre si ustedes creen en el Estado? El que cree en el Estado debe ser fanático de la eficiencia del Estado, a no ser que ustedes nunca hayan padecido, porque los tratan mejor, lo que hacen los empleados públicos en este país por no tener un sistema de méritos al bueno y de castigos al malo.